Mi nombre es Máximo Romero. Tengo 63 años y estaba a punto de firmar documentos que mi nuera Valeria había preparado para simplificar mis finanzas, cuando una empleada del banco me susurró al oído: «No firme ese papel, lo van a engañar». Esas palabras me salvaron de perder todo mi patrimonio y me ayudaron a descubrir un plan que mi nuera había estado ejecutando durante años para robarme mi dinero y mi propiedad. Imagínate la situación. Era un martes por la mañana, cuando Valeria me acompañó al Banco Nacional para firmar lo que ella describió como documentos de rutina para actualizar mis cuentas de ahorros. Don Máximo me había explicado la semana anterior. El banco tiene nuevas regulaciones que requieren que los clientes mayores de 60 años actualicen sus beneficiarios y simplifiquen sus cuentas para evitar complicaciones futuras. Pero cuando llegamos al banco y la empleada Sofía Guerrero revisó los documentos que Valeria había traído, su expresión cambió inmediatamente. Mientras Valeria hablaba con otro empleado sobre los procedimientos, Sofía se acercó discretamente y me dijo en voz muy baja: «Señor Romero, estos documentos no son para actualizar sus cuentas. Le están dando poder legal completo sobre todas sus finanzas a otra persona». En ese momento, entendí que había estado a punto de firmar mi propia ruina financiera y que la nuera en quien había confiado durante 5 años había estado planeando robarme sistemáticamente todo lo que había trabajado durante décadas para acumular. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que descubrí después de esa advertencia no solo me salvó de perder todo mi patrimonio, sino que reveló una conspiración familiar que había estado desarrollándose bajo mi propia nariz durante años. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, para saber si estos fraudes contra personas mayores son un problema mundial, para que entiendas bien cómo Valeria logró manipularme hasta el punto de casi conseguir que firmara documentos que le darían control total sobre mis finanzas. Tengo que contarte cómo había evolucionado nuestra relación desde que se casó con mi hijo Rodrigo hace 5 años. Cuando Rodrigo me presentó a Valeria por primera vez, ella me impresionó como una mujer inteligente, ambiciosa y genuinamente interesada en formar parte de nuestra familia. Trabajaba como contadora en una empresa mediana y parecía tener buenos conocimientos sobre finanzas y planificación económica. Durante los primeros años de su matrimonio con Rodrigo, Valeria se comportó como una nuera ejemplar. Me visitaba regularmente, se interesaba por mi salud y bienestar, y siempre se ofrecía para ayudarme con tareas que se habían vuelto más difíciles después de que mi esposa Irma murió hace 3 años. Después de la muerte de Irma, Valeria intensificó su atención hacia mí de maneras que inicialmente interpreté como apoyo familiar genuino. Me ayudaba a organizar documentos importantes, me acompañaba a citas médicas cuando Rodrigo no podía, y se ofrecía para manejar correspondencia y facturas cuando yo me sentía abrumado por la burocracia. «Don Máximo», me decía con frecuencia, «usted no debería preocuparse por todos estos papeleos complicados. Yo puedo encargarme de organizar sus documentos y asegurarme de que todo esté en orden». Su ofrecimiento de ayuda parecía surgir de una combinación de afecto familiar y competencia profesional. Como contadora, ella tenía experiencia manejando finanzas complejas y como nuera, tenía motivación personal para asegurar que yo estuviera bien cuidado. Durante el primer año después de la muerte de Irma, Valeria gradualmente asumió responsabilidades crecientes en el manejo de mis asuntos personales. Empezó ayudándome a organizar facturas de servicios públicos, después se hizo cargo de coordinar citas médicas y eventualmente comenzó a revisar mis estados de cuenta bancarios para asegurar que no hubiera errores o cargos indebidos. «Don Máximo», me explicaba, «a su edad es importante tener a alguien de confianza que revise estos documentos regularmente. Los estafadores frecuentemente atacan a personas mayores que manejan sus finanzas sin supervisión. Esa preocupación por protegerme de estafadores externos me parecía muy considerada, y yo apreciaba tener a alguien con conocimientos financieros que pudiera ayudarme a identificar problemas potenciales en mis cuentas. Pero lo que yo no me daba cuenta en ese momento
era que mientras Valeria me advertía sobre estafadores externos, ella misma estaba posicionándose para convertirse en la estafadora interna más peligrosa. Durante el segundo año, sus sugerencias sobre manejo financiero se volvieron más específicas e intrusivas. Comenzó a cuestionar algunas de mis decisiones económicas y a proponer cambios en la estructura de mis cuentas y inversiones. Don Máximo, me decía, tiene demasiadas cuentas diferentes en bancos distintos. Sería mucho más eficiente consolidar todo en un solo lugar para simplificar el manejo. Durante el segundo año, sus sugerencias sobre manejo financiero se volvieron más específicas e intrusivas. Comenzó a cuestionar algunas de mis decisiones económicas y a proponer cambios en la estructura de mis cuentas y inversiones. Don Máximo, me decía, tiene demasiadas cuentas diferentes en bancos distintos. Sería mucho más eficiente consolidar todo en un solo lugar para simplificar el manejo. Lo que yo no entendía en ese momento era que consolidar todas mis cuentas en un solo banco haría mucho más fácil para alguien con poder legal obtener acceso completo a todo mi patrimonio de una sola vez. Con cuentas distribuidas en múltiples instituciones, un estafador tendría que ejecutar fraudes separados en cada lugar, pero con todo centralizado, una sola autorización fraudulenta podría dar acceso a todo. Valeria también empezó a sugerir que mis inversiones actuales eran demasiado conservadoras para alguien de mi edad y que podría obtener mejores retornos si transfería mi dinero a productos financieros que ella conocía mejor. Don Máximo, me explicaba, las tasas de interés que está ganando en sus cuentas de ahorros tradicionales son muy bajas. Podríamos mover ese dinero a inversiones que le den retornos mucho mejores sin riesgo adicional significativo. Sus recomendaciones específicas incluían fondos de inversión administrados por empresas con las que ella tenía relaciones profesionales. En ese momento, yo interpretaba esto como evidencia de su competencia y conexiones en la industria financiera. No me di cuenta de que estaba dirigiendo mis inversiones hacia productos que le generaban comisiones personales. Durante este periodo, Valeria también comenzó a introducir conceptos sobre planificación de patrimonio y optimización fiscal que sonaban muy sofisticados y responsables. Don Máximo, me decía, a su edad es crucial que estructuremos sus finanzas de manera que minimicen impuestos y faciliten la transferencia eventual de bienes a la familia. Había desarrollado presentaciones detalladas con gráficos y proyecciones que mostraban cómo diferentes estrategias de inversión podrían afectar el valor de mi patrimonio durante los próximos 10 a 20 años. Si mantenemos sus inversiones actuales, me explicaba mostrándome tablas complicadas, va a perder aproximadamente 30% del valor real de su dinero debido a inflación y impuestos ineficientes. Estas proyecciones me creaban ansiedad porque sugerían que mi estrategia financiera conservadora estaba poniendo en riesgo mi seguridad económica a largo plazo. Valeria había logrado hacer que me sintiera irresponsable por no tomar medidas más agresivas para proteger mi patrimonio. También había comenzado a insistir en que yo necesitaba actualizar mi testamento y establecer directivas financieras más claras para evitar complicaciones legales en el futuro. Don Máximo, me decía, si algo le pasa a usted sin que tenga documentos actualizados, va a ser muy difícil para la familia manejar sus asuntos. Debería establecer poderes legales claros para que alguien pueda tomar decisiones importantes si usted no puede hacerlo. Había investigado casos específicos de familias que habían enfrentado problemas legales costosos porque la persona mayor no había establecido directivas claras antes de volverse incapacitada. Conozco una familia, me contaba, donde el abuelo tuvo un derrame y no podía firmar documentos. Sus hijos tuvieron que pelear en corte durante 2 años para conseguir acceso a sus cuentas bancarias. Gastaron más de $50,000 en honorarios legales. Estas historias me motivaban a considerar seriamente establecer protecciones preventivas, pero lo que yo no entendía era que Valeria estaba seleccionando casos extremos y presentándolos como si fueran resultados típicos cuando las familias no tenían poderes legales establecidos. Cuando yo preguntaba quién debería tener esos poderes legales,
Ella siempre sugería que debería ser alguien con conocimientos financieros que pudiera manejar asuntos complejos competentemente. Nunca se propuso directamente a sí misma, pero sus sugerencias claramente apuntaban en esa dirección. Don Máximo, me decía, necesita a alguien que entienda inversiones, impuestos y regulaciones bancarias. Si algo le pasa, esa persona va a tener que tomar decisiones muy complicadas, muy rápidamente. Durante el tercer año, Valeria había establecido un patrón regular de revisar mis finanzas y hacer recomendaciones sobre cambios que deberían implementarse. Había conseguido que yo le diera acceso informal a información sobre mis cuentas, inversiones y propiedades, bajo la justificación de que ella necesitaba esa información para poder asesorarme efectivamente. Don Máximo, me explicaba, para poder ayudarlo a tomar decisiones financieras inteligentes, necesito entender completamente su situación económica actual. Sin esa información, no puedo darle consejos apropiados. Había establecido un sistema donde yo le daba copias de todos mis estados de cuenta mensuales, reportes de inversiones, correspondencia bancaria y documentos fiscales. Presentaba esta información como necesaria para mantener registros actualizados que podrían ser útiles en caso de auditorías o disputas. Don Máximo, me explicaba, si el banco o el gobierno tienen preguntas sobre sus cuentas, voy a poder responder inmediatamente porque tengo todos sus registros organizados profesionalmente. También había desarrollado una rutina de venir a mi casa una vez por semana para revisar paperwork y asegurar que todo estuviera en orden. Durante estas visitas, ella revisaba correspondencia bancaria, facturas, estados de inversiones y cualquier otro documento financiero que hubiera llegado. Estas sesiones semanales se habían vuelto muy elaboradas. Valeria traía carpetas organizadas, calculadoras financieras y hasta una laptop donde mantenía hojas de cálculo detalladas sobre mi situación económica. Don Máximo, me decía durante estas sesiones, mantengo registros mucho más detallados sobre sus finanzas que los que mantiene su propio banco. Si alguna vez hay discrepancias o problemas, voy a poder identificarlos inmediatamente. Durante estas reuniones semanales, ella también había comenzado a pedirme que firmara documentos menores relacionados con cambios en cuentas de inversión, actualizaciones de información personal en bancos y autorizaciones para que ella pudiera hablar con mis asesores financieros en mi nombre. Don Máximo, me explicaba, estos son solo formularios administrativos rutinarios, pero si los firmamos ahora, va a ser más fácil implementar cambios importantes cuando decidamos hacerlos. Yo firmaba estos documentos sin revisarlos cuidadosamente, porque confiaba en las explicaciones de Valeria y porque parecían ser papeleos menores sin consecuencias significativas. No me di cuenta de que estaba firmando una serie de autorizaciones que gradualmente le daban más acceso y autoridad sobre mis cuentas. También había empezado a acompañarme a reuniones con mi banquero personal y mi asesor financiero, presentándose como mi representante familiar que me ayudaba a entender opciones complejas. Don Máximo tiene mucha confianza en mis conocimientos financieros, les decía a estos profesionales, así que me pidió que lo acompañara para asegurar que entienda completamente todas las opciones disponibles. Lo que yo no entendía en ese momento era que estas reuniones le estaban dando a Valeria acceso a información detallada sobre el estado completo de mis finanzas, información que ella estaba usando para planificar cómo conseguir acceso legal a mi patrimonio. Durante estas reuniones ella hacía preguntas muy específicas sobre procedimientos para transferir fondos, requisitos para cambiar beneficiarios en cuentas y procesos para establecer poderes legales. Presentaba estas preguntas como parte de su esfuerzo para ayudarme a planificar mejor, pero en realidad estaba recopilando información técnica que necesitaría para ejecutar sus propios planes. Mis asesores financieros interpretaban su presencia e interés como evidencia de una familia responsable que estaba ayudando al patriarca a manejar asuntos complejos apropiadamente. No reconocían las señales de alerta porque Valeria presentaba todo de manera profesional y bien informada. Es refrescante trabajar con una familia que toma la planificación financiera tan seriamente, me comentó mi asesor de inversiones después de una de estas reuniones.
Su nuera realmente entiende estos temas. También había comenzado a cultivar relaciones directas con mis asesores financieros, presentándose como la persona de contacto principal para cualquier consulta sobre mis cuentas. Si tienen alguna pregunta sobre las finanzas de don Máximo, les decía, pueden contactarme directamente. Él me dio autoridad para manejar estos temas en su nombre porque confía en mi experiencia profesional. Gradualmente, mis asesores habían comenzado a dirigirse a Valeria en lugar de a mí cuando tenían preguntas sobre mis cuentas o cuando querían discutir cambios en mis inversiones. Ella había logrado posicionarse como mi representante de facto, sin tener autoridad legal formal. Durante el cuarto año, las sugerencias de Valeria sobre cambios en mis finanzas se volvieron más urgentes e insistentes. Había empezado a usar un lenguaje que implicaba que retrasar estas decisiones podría tener consecuencias negativas para mi seguridad financiera. Don Máximo, me decía, cada mes que pasa sin consolidar sus cuentas y actualizar sus documentos legales es un mes donde está en riesgo de perder dinero o enfrentar complicaciones burocráticas. Había desarrollado argumentos específicos sobre por qué cada retraso era costoso. Por ejemplo, me explicaba que las tasas de interés estaban cambiando de maneras que hacían que mis inversiones actuales perdieran valor relativo cada día, que no las transferíamos a productos mejores. Don Máximo, me decía mostrándome reportes financieros, está perdiendo aproximadamente $200 por mes manteniendo su dinero en estas cuentas de bajo rendimiento. En un año, eso representa más de $2.400 que podría haber ganado. También había comenzado a mencionar casos que supuestamente conocía de otras personas mayores que habían enfrentado problemas serios porque no habían actualizado sus documentos financieros a tiempo. Conozco a un señor de su edad, me contaba, que perdió acceso a sus propias cuentas durante meses porque sus documentos estaban desactualizados. Su familia tuvo que contratar abogados costosos para resolver la situación. Estas historias me creaban ansiedad sobre la posibilidad de que algo similar pudiera pasarme si yo no tomaba acción preventiva. Valeria había logrado crear un sentido de urgencia artificial que me motivaba a considerar seriamente sus recomendaciones. Había desarrollado una estrategia psicológica sofisticada que combinaba educación financiera real con manipulación emocional sutil. Sus consejos contenían información técnica genuina, que sonaba convincente, pero estaban diseñados para beneficiar sus intereses personales en lugar de los míos. También había empezado a sugerir que mi hijo Rodrigo estaba preocupado por mi situación financiera y que había expresado apoyo para los cambios que ella estaba proponiendo. Rodrigo me pidió que hablara con usted sobre estos temas, me decía, porque él también está preocupado por la complejidad de sus finanzas actuales. Los dos pensamos que sería mejor para todos si simplificamos todo. Cuando yo trataba de confirmar estas conversaciones directamente con Rodrigo, él me daba respuestas vagas que no contradecían lo que Valeria había dicho, pero tampoco lo confirmaban claramente. Sí, papá, me decía Rodrigo, Valeria mencionó que está ayudándolo con paperwork. Me parece bien que tenga a alguien que entienda de finanzas revisando sus cosas. Lo que yo no sabía en ese momento era que Rodrigo no tenía conocimiento completo de la extensión del acceso que Valeria había conseguido a mi información financiera, ni de los planes específicos que ella estaba desarrollando. Valeria había logrado manejar la información de manera que Rodrigo estuviera vagamente consciente de que ella me estaba ayudando con finanzas, pero no entendiera exactamente qué tipo de autoridad ella estaba buscando conseguir. Esas respuestas me daban la impresión de que Rodrigo efectivamente apoyaba los esfuerzos de Valeria, sin darme cuenta de que él probablemente no entendía completamente la extensión de lo que su esposa estaba planeando. Don Máximo, me decía, si algo le pasa a usted sin que tenga documentos actualizados, va a ser muy difícil para la familia manejar sus asuntos. Debería establecer poderes legales claros para que alguien pueda tomar decisiones importantes si usted no puede hacerlo. Cuando yo preguntaba quién debería tener esos poderes legales, ella siempre sugería que debería ser alguien con conocimientos financieros que pudiera manejar asuntos complejos competentemente.
Nunca se propuso directamente a sí misma, pero sus sugerencias claramente apuntaban en esa dirección. Durante el tercer año, Valeria había establecido un patrón regular de revisar mis finanzas y hacer recomendaciones sobre cambios que deberían implementarse. Había conseguido que yo le diera acceso informal a información sobre mis cuentas, inversiones y propiedades, bajo la justificación de que ella necesitaba esa información para poder asesorarme efectivamente. Don Máximo, me explicaba, para poder ayudarlo a tomar decisiones financieras inteligentes, necesito entender completamente su situación económica actual. Sin esa información, no puedo darle consejos apropiados. Había desarrollado una rutina de venir a mi casa una vez por semana para revisar paperwork y asegurar que todo estuviera en orden. Durante estas visitas, ella revisaba correspondencia bancaria, facturas, estados de inversiones y cualquier otro documento financiero que hubiera llegado. También había empezado a acompañarme a reuniones con mi banquero personal y mi asesor financiero, presentándose como mi representante familiar que me ayudaba a entender opciones complejas. Don Máximo tiene mucha confianza en mis conocimientos financieros, les decía a estos profesionales, así que me pidió que lo acompañara para asegurar que entienda completamente todas las opciones disponibles. Lo que yo no entendía en ese momento era que estas reuniones le estaban dando a Valeria acceso a información detallada sobre el estado completo de mis finanzas, información que ella estaba usando para planificar cómo conseguir acceso legal a mi patrimonio. Durante estas reuniones, ella hacía preguntas muy específicas sobre procedimientos para transferir fondos, requisitos para cambiar beneficiarios en cuentas y procesos para establecer poderes legales. Presentaba estas preguntas como parte de su esfuerzo para ayudarme a planificar mejor, pero en realidad estaba recopilando información técnica que necesitaría para ejecutar sus propios planes. También había comenzado a cultivar relaciones directas con mis asesores financieros, presentándose como la persona de contacto principal para cualquier consulta sobre mis cuentas. Si tienen alguna pregunta sobre las finanzas de Don Máximo, les decía, pueden contactarme directamente. Él me dio autoridad para manejar estos temas en su nombre porque confía en mi experiencia profesional. Gradualmente, mis asesores habían comenzado a dirigirse a Valeria en lugar de a mí cuando tenían preguntas sobre mis cuentas o cuando querían discutir cambios en mis inversiones. Ella había logrado posicionarse como mi representante de facto sin tener autoridad legal formal. Durante el cuarto año, las sugerencias de Valeria sobre cambios en mis finanzas se volvieron más urgentes e insistentes. Había empezado a usar un lenguaje que implicaba que retrasar estas decisiones podría tener consecuencias negativas para mi seguridad financiera. Don Máximo, me decía, cada mes que pasa sin consolidar sus cuentas y actualizar sus documentos legales es un mes donde está en riesgo de perder dinero o enfrentar complicaciones burocráticas. También había comenzado a mencionar casos que supuestamente conocía de otras personas mayores que habían enfrentado problemas serios porque no habían actualizado sus documentos financieros a tiempo. Conozco a un señor de su edad, me contaba, que perdió acceso a sus propias cuentas durante meses porque sus documentos estaban desactualizados. Su familia tuvo que contratar abogados costosos para resolver la situación. Estas historias me creaban ansiedad sobre la posibilidad de que algo similar pudiera pasarme si yo no tomaba acción preventiva. Valeria había logrado crear un sentido de urgencia artificial que me motivaba a considerar seriamente sus recomendaciones. También había empezado a sugerir que mi hijo Rodrigo estaba preocupado por mi situación financiera y que había expresado apoyo para los cambios que ella estaba proponiendo. Rodrigo me pidió que hablara con usted sobre estos temas, me decía, porque él también está preocupado por la complejidad de sus finanzas actuales. Los dos pensamos que sería mejor para todos si simplificamos todo. Cuando yo trataba de confirmar estas conversaciones directamente con Rodrigo, él me daba respuestas vagas que no contradecían lo que Valeria había dicho, pero tampoco lo confirmaban claramente. Sí, papá, me decía Rodrigo. Valeria mencionó que está ayudándolo con paperwork. Me parece bien que tenga a alguien que entienda de finanzas revisando sus cosas. Esas respuestas
Me daban la impresión de que Rodrigo efectivamente apoyaba los esfuerzos de Valeria, sin darme cuenta de que él probablemente no entendía completamente la extensión de lo que su esposa estaba planeando. Durante el 5.º año, Valeria finalmente propuso la implementación de cambios específicos que requerirían mi firma en documentos legales. Había preparado lo que ella describió como una reorganización integral de mis finanzas que supuestamente simplificaría todo y proporcionaría mejor protección contra estafas y errores administrativos. Don Máximo, me explicó, después de revisar toda su situación financiera durante estos años, he desarrollado un plan que va a resolver todos los problemas que hemos identificado. El plan incluía consolidar todas mis cuentas en un solo banco, transferir mis inversiones a productos que ella recomendaba, actualizar todos mis beneficiarios y establecer un poder legal que le permitiría manejar mis finanzas si yo no podía hacerlo. Todo esto va a hacer que sus finanzas sean mucho más fáciles de manejar, me aseguró, y va a garantizar que si algo le pasa, todo pueda seguir funcionando sin complicaciones para la familia. Cuando yo pregunté por qué era necesario darle poder legal a ella específicamente, en lugar de a Rodrigo o a algún otro miembro de la familia, ella explicó que su experiencia profesional la convertía en la opción más lógica. Don Máximo, me dijo, Rodrigo no tiene experiencia manejando finanzas complejas. Si él tuviera que tomar control de sus cuentas durante una emergencia, no sabría cómo manejar las inversiones o entender los documentos técnicos. También mencionó que había casos donde los poderes legales otorgados a familiares sin experiencia financiera habían resultado en pérdidas importantes porque esas personas habían tomado decisiones económicas inapropiadas. Es mejor tener a alguien que realmente entienda estos temas, me explicó, alguien que puede proteger su patrimonio de manera profesional. Sus argumentos sonaban lógicos y bien fundamentados, especialmente considerando que durante años ella había demostrado competencia y dedicación en ayudarme con temas financieros. Yo había desarrollado confianza en su juicio y apreciaba su disposición a asumir responsabilidades complejas en mi nombre. Fue entonces cuando programó la cita en el banco para firmar todos los documentos necesarios para implementar su plan de reorganización integral. Don Máximo, me dijo, ya coordiné todo con el banco. Solo necesitamos una mañana para firmar los papeles y todo va a estar resuelto. El día de la cita, llegamos al Banco Nacional temprano por la mañana. Valeria había traído una carpeta gruesa llena de documentos que había preparado con anticipación. Me explicó que había coordinado todo con los empleados del banco para hacer el proceso lo más eficiente posible. Don Máximo, me dijo mientras caminábamos hacia el edificio, todo ya está arreglado. Los empleados saben exactamente qué documentos necesitamos firmar. Va a ser muy rápido y simple. Pero cuando llegamos al mostrador y Valeria le entregó los documentos a la empleada Sofía Guerrero, noté inmediatamente un cambio en la expresión de Sofía. Ella revisó los papeles con atención creciente y después me miró con una expresión de preocupación evidente. Mientras Valeria hablaba con otro empleado sobre procedimientos administrativos, Sofía se acercó discretamente y me susurró: «Señor Romero, estos documentos no son para actualizar sus cuentas como le dijeron. Le están dando poder legal completo sobre todas sus finanzas a otra persona». Esas palabras me impactaron como un rayo. «¿Qué quiere decir?», le pregunté en voz baja. «Si usted firma estos papeles», me explicó Sofía hablando muy quedamente, «esta señora va a poder acceder a todas sus cuentas, transferir su dinero, vender sus propiedades y tomar cualquier decisión financiera sin consultarlo. Básicamente, va a tener control total sobre todo lo que usted posee». En ese momento entendí que había estado a punto de entregarle voluntariamente todo mi patrimonio a Valeria, creyendo que estaba firmando documentos de rutina para actualizar mis cuentas. «¿Qué debería hacer?», le pregunté a Sofía. «No firme nada», me respondió firmemente. «Dígale que necesita revisar los documentos con un abogado independiente antes de firmar y busque asesoría legal inmediatamente». Cuando Valeria regresó al mostrador, yo le dije que había decidido no firmar los documentos ese día porque quería revisarlos más cuidadosamente en casa antes de tomar una decisión final. Su reacción inmediata
me confirmó que algo no estaba bien. En lugar de mostrar comprensión o apoyo por mi decisión de ser cauteloso, ella mostró frustración e irritación evidentes. «Don Máximo», me dijo con impaciencia, «ya revisamos todos estos documentos durante semanas. No hay nada nuevo que necesite analizar. Todo está exactamente como discutimos». Insistió en que era importante completar el proceso ese día porque había coordinado todo con el banco y que reprogramar sería complicado y costoso. «Don Máximo», continuó, «si no firmamos hoy va a tomar semanas conseguir otra cita. Mientras tanto, usted va a seguir vulnerable a todos los problemas que estamos tratando de resolver». Pero yo mantuve mi posición. «Valeria», le dije, «aprecio todo tu trabajo preparando estos documentos, pero quiero tomarme tiempo para revisarlos tranquilo antes de firmar». Su frustración se intensificó visiblemente. Empezó a argumentar que mi indecisión era irracional y que estaba creando problemas innecesarios. «Don Máximo», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo antes, «usted me pidió que organizara sus finanzas. Pasé meses preparando todo. Ahora que tenemos la solución lista, no puede cambiar de opinión por nervios de último momento». Esa manera de hablarme me hizo entender que había algo fundamentalmente diferente en su comportamiento. La nuera considerada y paciente que había conocido durante años había sido reemplazada por alguien que parecía más preocupada por conseguir mi firma que por mi bienestar. Salimos del banco sin firmar nada, pero durante el viaje de regreso, Valeria continuó presionándome para que reconsiderara mi decisión. «Don Máximo», me decía, «no entiendo por qué está dudando ahora. Confiaba en mí lo suficiente para pedirme que manejara todos estos temas. ¿Qué cambió?». Le expliqué que simplemente quería ser más cuidadoso con decisiones tan importantes, pero ella interpretó mi cautela como desconfianza personal. «Después de todo el tiempo que pasé ayudándolo», me dijo, «me duele que ahora dude de mis intenciones». Pero sus intentos de hacerme sentir culpable por ser cauteloso solo confirmaron mis sospechas de que algo no estaba bien con toda la situación. Esa misma tarde, contacté a un abogado especializado en Derecho de Personas Mayores, Dr. Leopoldo Barrios, para que revisara los documentos que Valeria había preparado. Cuando el doctor Barrios leyó los papeles, su reacción fue inmediata y alarmante. «Señor Romero», me dijo, «si usted hubiera firmado estos documentos, habría perdido completamente el control sobre sus finanzas. Esta mujer habría tenido autoridad legal para hacer cualquier cosa con su dinero sin consultarle». Me explicó que los documentos incluían poderes legales tan amplios que le habrían permitido a Valeria transferir propiedades, vaciar cuentas bancarias, cancelar inversiones y hasta cambiar beneficiarios en pólizas de seguro. «Estos no son documentos para actualizar cuentas», me explicó el doctor Barrios. «Son documentos para transferir control financiero completo». También me informó que había cláusulas en los documentos que habrían hecho muy difícil revocar los poderes una vez que estuvieran firmados. «Básicamente», me dijo, «usted habría firmado su independencia financiera. Una vez que estos documentos fueran válidos, habría sido extremadamente difícil recuperar control sobre sus propias finanzas». El doctor Barrios también revisó mi situación financiera actual y descubrió que durante los años que Valeria había estado ayudándome, ella había estado gradualmente redirigiendo algunas de mis inversiones hacia productos que le generaban comisiones a ella como asesora. Su nuera ha estado beneficiándose económicamente de las recomendaciones de inversión que le ha hecho, me explicó. Esto constituye un conflicto de interés que debería haber sido revelado. Durante las siguientes semanas, trabajé con el doctor Barrios para investigar completamente las actividades financieras de Valeria durante los años que había tenido acceso a información sobre mis cuentas. Descubrimos que había estado usando su posición de confianza para obtener beneficios económicos personales de varias maneras. Había recibido comisiones por dirigir mis inversiones hacia productos específicos sin revelarme que ella se beneficiaba de esas recomendaciones. Había usado información sobre mis finanzas para hacer sus propias inversiones basadas en estrategias que había desarrollado usando mi dinero como modelo. Había establecido relaciones con mis asesores financieros que le permitían influir en decisiones sobre mis cuentas
sin mi conocimiento completo, y había estado preparando durante meses para conseguir poder legal completo sobre mis finanzas, lo cual le habría permitido acceso directo a todo mi patrimonio. Cuando confronté a Valeria con esta información, su reacción confirmó todas mis sospechas. En lugar de mostrar sorpresa o negar las acusaciones, ella inmediatamente se puso defensiva y trató de justificar sus acciones. «Don Máximo», me dijo, «todo lo que hice fue para ayudarlo. Si recibí algunas comisiones por las inversiones, era porque estaba trabajando para conseguirle mejores retornos». Cuando le pregunté por qué nunca había revelado que se beneficiaba económicamente de sus recomendaciones, ella alegó que esa información no era relevante porque yo estaba obteniendo buenos resultados. «Lo importante», me dijo, «es que sus inversiones funcionaron bien. No importa si yo también me beneficié». Pero cuando le pregunté por qué los documentos que había preparado le darían control total sobre mis finanzas, en lugar de simplemente actualizar cuentas, como me había dicho, su explicación fue mucho menos convincente. «Don Máximo», me dijo, «esos poderes legales eran para protegerlo en caso de emergencia. Si algo le pasara, yo podría manejar sus finanzas sin complicaciones legales». Cuando le señalé que los poderes eran tan amplios, que le habrían permitido vaciar mis cuentas sin mi autorización, ella alegó que nunca habría abusado de esa autoridad. «Usted sabe que siempre he actuado en su mejor interés», me dijo. «¿Por qué pensaría que iba a robarle su dinero?» Pero las evidencias de sus beneficios económicos no revelados y la extensión de los poderes legales que había tratado de conseguir hicieron imposible creer en sus justificaciones. Durante las semanas siguientes, tomé medidas legales para proteger mi patrimonio de cualquier manipulación futura. Cambié todos mis asesores financieros, transferí mis cuentas a nuevas instituciones donde Valeria no tenía contactos establecidos y establecí protecciones legales que requerirían autorización judicial para cualquier cambio significativo en mis finanzas. También informé a Rodrigo sobre lo que había descubierto sobre las actividades de su esposa. Su reacción inicial fue de incredulidad, pero cuando le mostré la evidencia documentada, no pudo negar la realidad de lo que Valeria había estado haciendo. «Papá», me dijo, «no tenía idea de que Valeria estaba recibiendo dinero de sus inversiones. Ella me dijo que solo estaba ayudándolo por bondad familiar». Cuando le expliqué sobre los documentos que habrían dado a Valeria control total sobre mis finanzas, Rodrigo se sintió traicionado tanto como yo. «No puedo creer que ella haya planeado todo esto sin decirme nada», me dijo. «Me usó para conseguir acceso a su confianza». La revelación de las acciones de Valeria creó una crisis en su matrimonio con Rodrigo. Cuando él la confrontó sobre sus actividades, ella alegó que había estado actuando para proteger los intereses financieros de toda la familia. «Todo lo que hice», le dijo a Rodrigo, «era para asegurar que cuando don Máximo muriera, sus finanzas estuvieran organizadas apropiadamente para la herencia familiar». Pero Rodrigo entendió que conseguir poder legal sobre mis finanzas mientras yo estaba vivo y saludable no era protección familiar sino apropiación personal. «Valeria», le dijo, «lo que planeaste hacer era robarle el control de su propio dinero a mi papá. Eso no es proteger a la familia, es aprovecharte de un anciano». Su matrimonio no sobrevivió esa revelación. Rodrigo se divorció de Valeria después de entender completamente la extensión de sus manipulaciones financieras. «No puedo estar casado con alguien capaz de planificar robar a mi propio padre», le dijo Rodrigo durante una de sus últimas conversaciones. «Lo que hiciste no fue un error de juicio, fue una conspiración criminal que planeaste durante años». Durante el proceso de divorcio, surgieron detalles adicionales sobre las actividades financieras de Valeria, que fueron aún más alarmantes. Su abogado descubrió que ella había estado usando técnicas similares con otros clientes mayores a los que asesoraba profesionalmente. Valeria había desarrollado un patrón sistemático, me explicó el doctor Barrios, donde identificaba clientes mayores vulnerables, construía relaciones de confianza durante años y después intentaba conseguir poderes legales que le dieran control sobre sus patrimonios. También descubrimos que había estado estudiando legal precedents sobre casos de fraude financiero contra ancianos para entender exactamente qué límites legales podía evitar en sus actividades.
Ella sabía exactamente qué estaba haciendo, continuó el doctor Barrios. Había investigado métodos para obtener poderes legales de manera que parecieran voluntarios y apropiados, cuando en realidad constituían transferencias fraudulentas de control financiero. Esta revelación me hizo entender que no había sido víctima de una oportunista que aprovechó circunstancias casuales, sino target de una depredadora sistemática que había estudiado cómo manipular personas mayores profesionalmente. Durante la investigación legal, también descubrimos que Valeria había establecido cuentas bancarias separadas donde depositaba las comisiones que recibía de dirigir inversiones de sus víctimas hacia productos específicos. En 5 años, me informó el doctor Barrios, ella ganó más de $25,000 en comisiones usando el dinero de usted, sin revelarle nunca esos conflictos de interés. Ese dinero representaba una cantidad significativa que había sido sustraída indirectamente de mis retornos de inversión. Si yo hubiera sabido sobre esas comisiones, habría podido negociar mejores términos o elegir productos de inversión que no beneficiaran a Valeria personalmente. También trabajamos con las autoridades bancarias para reportar las actividades de Valeria y prevenir que pudiera victimizar a otras personas mayores en el futuro. Su licencia de contadora pública fue investigada por el colegio profesional debido a las violaciones éticas que había cometido. Este tipo de abuso financiero contra personas mayores, me explicó un investigador del Departamento de Protección al Consumidor, es más común de lo que la gente piensa, pero raramente se reporta porque las víctimas no se dan cuenta de que están siendo manipuladas hasta que ya es demasiado tarde. Hoy, 2 años después de aquella mañana en el banco donde una empleada honesta me salvó de firmar mi ruina financiera, vivo tranquilamente manejando mis propias finanzas con asesores que no tienen conflictos de interés ocultos. He aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de mantener control sobre mis propios asuntos financieros, sin importar cuán confiable parezca la ayuda que me ofrecen otras personas. Ahora entiendo que la experiencia profesional y las relaciones familiares no garantizan motivaciones honestas cuando están involucradas grandes sumas de dinero. También he desarrollado nuevas rutinas para proteger mi independencia financiera. Mantengo mis cuentas distribuidas en múltiples instituciones, requiero segundas opiniones independientes antes de hacer cambios significativos y nunca firmo documentos sin revisarlos completamente con asesoría legal externa. He establecido sistemas de verificación que requieren confirmación de múltiples fuentes antes de implementar cualquier recomendación financiera importante. Si alguien me sugiere cambios en mis inversiones, consulto con por lo menos 2 asesores independientes que no tienen conexiones entre ellos. También he compartido mi historia con organizaciones que protegen a personas mayores contra fraudes financieros, porque entiendo que mi experiencia no es única y que muchos otros ancianos están siendo victimizados de maneras similares por personas en quienes confían. Durante presentaciones en centros comunitarios y grupos de adultos mayores, he aprendido sobre docenas de casos similares donde familiares, cuidadores o asesores profesionales han usado posiciones de confianza para manipular a ancianos financieramente. El patrón es siempre similar, me explicó una trabajadora social especializada en protección de adultos mayores. Los depredadores identifican personas mayores que tienen patrimonio, pero que se sienten abrumadas por la complejidad de manejar finanzas modernas. Después, ofrecen ayuda que gradualmente se convierte en control. Mi experiencia me ha convertido en un defensor de la educación financiera para personas mayores y de la importancia de mantener independence sin importar cuán bien intencionada parezca la ayuda que nos ofrecen otros. Si una empleada del banco no hubiera tenido la valentía de advertirme, no firme ese papel, lo van a engañar, habría perdido todo lo que trabajé durante décadas para acumular. Pero su intervención me permitió descubrir el plan de mi nuera y proteger mi patrimonio de una estafa familiar sofisticada. La empleada Sofía Guerrero me enseñó que a veces los extraños honestos son más confiables que los familiares con motivaciones ocultas. Su advertencia no solo salvó mi patrimonio, sino que expuso una red de manipulación
que había estado operando bajo mi propia nariz durante años. Si estás escuchando esta historia y reconoces patrones similares en tu propia vida, quiero que sepas que siempre es apropiado buscar segundas opiniones antes de firmar documentos financieros importantes, sin importar quién te los presente o cuán confiable parezca esa persona. La confianza en relaciones familiares es importante, pero la verificación independiente de decisiones financieras importantes es esencial para proteger el patrimonio que trabajamos toda la vida para construir. Contame si conoces casos similares de manipulación financiera hacia personas mayores y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gustaría saber si estos fraudes familiares son un problema global que requiere más educación y protección legal.